Alexander se quedó paralizado, su mano temblorosa dejó caer el regalo de cumpleaños al ver lo que tenía delante. Había imaginado abrazar a su hijo con calidez, pero en su lugar, allí estaba su chico, Leo, acurrucado en la pocilga, con los ojos llenos de desesperación, sollozando solo 2 palabras: papá. Aquello lo destrozó y rompió a llorar. Esa tarde en River Bend, una quietud inusual envolvía el ambiente, con la niebla colgando baja como humo. Un Mercedes negro se detuvo frente a la casa de madera envejecida. Alexander Reid respiró hondo, su mano reposando sobre una pequeña caja de regalo. Hoy era el 12º cumpleaños de Leo. Durante 6 años, solo había podido enviar regalos y cheques de manutención. Esta vez, quería venir en persona, para que su hijo supiera que nunca había olvidado este día. Se imaginó la puerta abriéndose de golpe, su hijo corriendo a sus brazos, gritando de sorpresa. Pero el porche estaba completamente a oscuras, sin luces, sin risas. Solo una jarra de plástico con flores silvestres marchitas reposaba en los escalones. Alexander frunció el ceño y se acercó para llamar. La puerta se abrió con un crujido y apareció Marissa, su exmujer. El mismo rostro familiar, pero sus ojos evitaban su mirada. ¿Por qué estás aquí?, tartamudeó ella. Es el cumpleaños de nuestro hijo. ¿Dónde está Leo?, preguntó Alexander con firmeza. Marissa dudó, buscando palabras. Está ocupado. Vuelve otro día. Ocupado en su cumpleaños, el pecho de Alexander se apretó. Estaba a punto de entrar cuando una voz áspera llegó desde el patio trasero, fría como un viento cortante: «Date prisa. ¿Quieres que los cerdos se mueran de hambre, mocoso inútil?» Alexander se quedó helado, su corazón le martilleaba, sus piernas lo llevaron hacia la parte trasera de la casa antes de que su mente pudiera reaccionar. La tierra mojada se hundía bajo sus zapatos de cuero. Siguió las huellas embarradas hasta una pocilga baja, donde una luz amarilla parpadeante se filtraba por la rendija de la puerta. La empujó y el mundo se detuvo. Allí estaba Leo, su hijo, encorvado, agarrando un cubo de pesado alimento, descalzo, vadeando el hedor del chiquero. Su delgado cuerpo, cubierto por una camisa raída, se aferraba a su espalda huesuda. La tenue luz amarilla proyectaba su sombra en la pared, tan pequeña, tan frágil, que parecía que podría desvanecerse en cualquier momento. La garganta de Alexander se apretó al dar otro paso, su voz temblorosa rompiéndose: «Leo, ¿qué estás haciendo?» El chico se quedó inmóvil, sus pequeñas manos se resbalaron, haciendo que el cubo de alimento cayera al suelo de cemento con un fuerte estrépito, esparciendo el grano por todas partes. Leo levantó la cabeza, sus ojos muy abiertos y asustados. Y entonces, como si lo arrancara directamente de lo más profundo de su corazón, soltó: «Papá». Esa única palabra tembló, pero golpeó con fuerza, hincándose profundamente en el pecho de Alexander. 6 años, habían pasado 6 años desde la última vez que la había oído. Se le hizo un nudo en la garganta, las lágrimas se agolparon, pero no cayeron. Corrió hacia adelante, se arrodilló para estar al nivel de su hijo, su mano extendiéndose, temblorosa, pero demasiado vacilante para tocarlo. «Dios mío, ¿por qué? Hijo, ¿por qué tienes que hacer esto en tu cumpleaños?» Leo se recostó contra la pared de hojalata, sus labios temblaban. Su voz era tan fina, apenas suficiente para que su padre la oyera: «Tengo que hacerlo. Si no lo hago, él lo hará». Alexander se quedó helado. Cada palabra de su hijo le golpeó la cabeza como un martillo. Esto no era solo trabajo duro, era un niño que llevaba el terror del castigo en lugar de su madre. Víctor apareció en el umbral del corral, sus ojos fríos, el humo del cigarrillo rizándose alrededor de su rostro. Así que el padre millonario aparece. ¿Qué hace en la pocilga de otro hombre? La mandíbula de Alexander se apretó, sus ojos chispeaban de furia. Cada instinto le gritaba que agarrara a su hijo y corriera, pero la razón lo detuvo. Si se llevaba a Leo ahora, una llamada al 911, y sería tildado de secuestrador, y entonces perdería a su hijo para siempre. Respiró hondo, forzándose a calmarse. Su mano se posó en el hombro de Leo, su voz temblorosa pero firme: «Ven conmigo, Leo. Ven conmigo ahora mismo». Leo levantó la vista, sus ojos se iluminaron con un atisbo de esperanza. Su pequeño pie se movió hacia su padre.
Alexander sintió que su corazón ardía, como si un paso más cerca, y podría sacar a su hijo de este lugar de vergüenza para siempre. Pero entonces Leo se detuvo. Miró hacia su madre. Marissa estaba en el umbral de la casa, sus ojos nublados por la confusión. No se acercó, no los detuvo, simplemente se quedó paralizada en un silencio impotente. Leo se giró, su mirada chocó con la mirada fría y amenazante de Víctor. Se estremeció. El pie que había levantado retrocedió de inmediato, la cabeza gacha, su voz salió, tenue como el viento, no puedo. Alexander se quedó inmóvil. Había visto a su hijo querer ir, pero el miedo había encadenado esos pies al suelo. La impotencia lo invadió, sacudiendo todo su cuerpo. Se agachó, recogió el cubo caído, lo colocó ordenadamente en la esquina. Luego, apretó esa delgada mano con fuerza, grabándole su promesa. Entiendo, pero recuerda esto, Leo. Volveré. La próxima vez, te llevaré lejos, y nadie te retendrá aquí de nuevo. Los ojos de Leo estaban enrojecidos, sus lágrimas brillaban. Hizo un pequeño movimiento con la cabeza, como si grabara esa promesa profundamente en su corazón. Alexander se puso de pie y salió al patio. Pasó junto a Víctor sin decir una palabra. El viento nocturno le azotaba la cara con frialdad, pero el fuego en su pecho ardía aún más. Levantando la cabeza, de repente divisó el débil parpadeo rojo de la cámara del timbre de un vecino. Un pequeño punto, aparentemente insignificante, pero para Alexander, era una antorcha que iluminaba el camino a seguir. Antes de subirse a su coche, miró hacia el corral. Leo se inclinó para recoger los granos de alimento esparcidos. Sus movimientos eran más lentos ahora, pero constantes, como si una nueva fuerza acabara de echar raíces dentro de él. Alexander apretó el volante con fuerza. En el espejo retrovisor, la última imagen que vio fue la del frágil chico, una mano apoyada en el marco de madera de la pocilga, en silencio, como si grabara un juramento en la noche. Y Alexander sabía que ese juramento lo cumpliría hasta el final. Lo que sucedió después fue algo que nunca podría haber imaginado. La puerta de la habitación del hotel se cerró tras Alexander con un fuerte golpe. La habitación estaba iluminada, pero el silencio era sofocante. Dejó la caja de regalo de cumpleaños sobre la mesa, la cinta roja arrugada después de haber estado estrujada en su mano toda la tarde. Esta noche, debería haber estado en las manos de Leo, junto con una sonrisa, pero lo que acababa de presenciar lo convirtió todo en una herida lenta y supurante. Alexander se dejó caer en la silla, respiró hondo y, con manos temblorosas, abrió su teléfono. Marcó el número de Marissa. La línea sonó unas cuantas veces, luego se cortó. El segundo intento, una voz automatizada respondió fríamente, el número marcado no está disponible. Una tercera vez, lo mismo. Lanzó el teléfono sobre la mesa y se hundió la cabeza entre las manos. Su mente seguía reproduciendo las mismas imágenes, Leo encorvado, agarrando un cubo de alimento, los pies descalzos hundiéndose en el barro, esos ojos asustados mientras susurraba papá, el pequeño pie levantándose medio paso, luego retrocediendo al ver a su madre y a Víctor. Esos momentos eran como una cuchilla sin filo, cada repetición cortaba más profundamente. Se levantó de un salto y se dirigió al escritorio de la habitación, abriendo su portátil. Alexander creó una nueva carpeta y la nombró Leo-Case. Dentro, comenzó a escribir notas rápidas y concisas, 12 de octubre. Leo obligado a recoger alimento. Pocilga. 12º cumpleaños. Sus dedos temblaban, pero cuanto más escribía, más concisas se volvían sus palabras, como si cosiera fragmentos de memoria en un informe. Hizo una pausa, tomó el teléfono de nuevo y marcó el número de la oficina de un abogado con el que había trabajado una vez en un antiguo trato. La voz de la recepcionista se escuchó, y Alexander jadeó, creo que necesito un abogado con urgencia. Por favor, prográmeme una cita para mañana. Apoyándose en la silla, se llevó una mano a la sien. Su susurro era bajo pero resuelto, te sacaré de allí, Leo, cueste lo que cueste. Esa noche entera no durmió. La impotencia le oprimía el pecho, pero por dentro, un fuego de determinación ardía. A partir de ese momento, el camino para salvar a Leo estaba trazado. En la vieja casa, la oxidada campana del despertador sonó ruidosamente.
Leo se despertó sobresaltado en el ático húmedo bajo un techo de madera manchado, donde la lluvia goteaba constantemente del corroído tejado de hojalata a un lavabo de aluminio. Se acurrucó bajo la delgada manta, luego levantó la mano para mirar el lugar donde la noche anterior su padre la había apretado con tanta firmeza. La marca se había desvanecido, pero la sensación persistía: papá volverá. El ladrido de Víctor desde la cocina destrozó el sueño fugaz. Baja aquí. Ese saco de alimentos sigue ahí. Leo arrastró sus zapatillas rotas por el patio. La niebla matutina era espesa, la tierra húmeda desprendía un olor crudo y mohoso. Un pesado saco de salvado, casi la mitad de su tamaño, estaba frente a la pocilga. Lo rodeó con los brazos, encorvó los hombros y lo arrastró centímetro a centímetro. Su respiración se hizo dificultosa, gotas de sudor se aferraban a su frente, incluso con el frío punzante. Cuando terminó de vaciarlo, Víctor hizo un gesto con la barbilla: limpia el suelo. No quiero que quede ni rastro de hedor. Leo se arrodilló, frotando el suelo con sus manos desnudas. El agua helada le cortaba la piel, las yemas de sus dedos le ardían, raspadas y rojas. Apretó los dientes, trabajando como alguien demasiado acostumbrado a esto, sin emitir un solo sonido. A la hora del almuerzo, se sentó en la esquina oscura de la cocina, tragando un plato de arroz frío ahogado en caldo aguado. Desde la sala venía la risa de Víctor, mezclándose con voces y el apetitoso olor a carne asada. Leo bajó la cabeza, masticando rápido, solo queriendo tragarlo y terminar. Por la tarde, la lluvia comenzó a caer a cántaros. Víctor le ordenó recoger leña en el patio. Su delgada camisa se pegaba a su espalda, su cabello mojado se pegaba a su cara. Temblando, cargó fardo tras fardo de leña pesada y empapada. Cada vez que tropezaba en el barro, se levantaba con las manos, los labios mordidos hasta sangrar, negándose a llorar, negándose a gritar. Cuando la noche finalmente cayó, Leo se desplomó en el suelo de la pocilga, apestando a un olor acre. Su respiración era rápida y entrecortada, sus manos todavía agarraban la pala como si fuera una muleta. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña libreta, sus páginas arrugadas y gastadas. Líneas torcidas de escritura aparecieron bajo la tenue luz. El papel estaba borroso por el agua de lluvia, una oscura mancha de sangre seca teñía una esquina. Leo miró las palabras, recordando las manos de su padre, los ojos de su padre del día anterior. Por un momento fugaz, creyó que esa promesa no había sido solo un sueño. Luego, sus párpados se volvieron insoportablemente pesados, y se desplomó hacia adelante, cayendo en un sueño en medio del hedor, su pequeño cuerpo temblando con cada leve respiración. Al otro lado de la valla, la señora Nora paseaba con su perro. Se detuvo, miró por encima y se quedó helada al ver a Leo, desplomado junto al comedero, su delgado cuerpo acurrucado como una rama quebradiza. Se cubrió la boca con la mano y le susurró a su marido: solo tiene 12 años, Dios mío. La lluvia caía a cántaros, difuminándolo todo. Un niño dormía en la pocilga, mientras no muy lejos, un padre permanecía despierto toda la noche en una habitación todavía iluminada. Y el siguiente movimiento de Alexander dejaría a todos atónitos. A la mañana siguiente, Leo se despertó y fue a la escuela como cualquier otro día. El autobús amarillo se detuvo con un chirrido al final de la calle. Leo se apresuró a salir, sus zapatos viejos con suelas gastadas chapoteando con el agua, dejando un rastro de barro detrás de él. Su mochila raída colgaba de su hombro, y su camisa blanca estaba manchada con parches secos de barro, rígida como un trozo de tela desechado. Subió al autobús y se apretujó en la esquina. Algunos compañeros de clase se giraron a mirarlo, el olor a humedad de su camisa flotaba débilmente. Un niño se tapó la nariz y gritó, lo suficientemente alto para que todos oyeran: miren, el porquerizo está de vuelta en el autobús. ¡Apesta! Risas estallaron, extendiéndose por las filas de asientos. Leo apretó más la correa de su mochila, bajó la cabeza y se apoyó con fuerza contra la ventana. Estaba acostumbrado a esas palabras, pero su corazón todavía le dolía. Sentado allí, Leo recordó un día en que Víctor no estaba en casa. Le había susurrado tímidamente a su madre: mamá, quiero vivir con papá. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Marisa se cubrió el rostro con las manos y sollozó, las lágrimas le corrían por la cara. No digas eso.
Me estás rompiendo el corazón. Y luego, justo después, Víctor entró, escuchando parte de la conversación. Estalló en cólera, gritando, maldiciendo, incluso haciéndole daño delante de Leo. El niño se quedó helado, con el pecho apretado. Desde ese día, Leo comprendió. En cuanto mencionara a su padre, su madre sería maltratada, lloraría. Ella nunca lo había defendido, pero verla derrumbarse en lágrimas lo dejó con una pesada sensación de culpa. Por eso también la noche anterior, cuando su padre abrió los brazos, Leo se detuvo. Su pequeño pie se había levantado, pero el recuerdo de esas lágrimas lo retuvo. No podía soportar ver a su madre sufrir por su culpa de nuevo. Cuando Leo bajó del autobús, sus zapatos rotos chapotearon contra el cemento. Algunos niños volvieron a reírse, señalándolo. Él mantuvo la cabeza baja, caminando derecho, tratando de escabullirse de la multitud. En el aula luminosa, la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las pulcras filas de pupitres. La señorita Grace escribía en la pizarra, su voz clara, su tono firme. Los estudiantes levantaban la mano con entusiasmo, compitiendo por responder. Al fondo de la clase, Leo estaba encorvado, con los ojos fijos en un cuaderno gastado. Sabía la respuesta. La noche anterior, bajo el parpadeo de una tenue lámpara amarilla, había leído la lección una y otra vez. Pero sus manos aún tenían rasguños, cortes descoloridos, piel callosa de fregar el suelo del granero. Si levantaba la mano, alguien podría verlos. Así que se quedó quieto, encogiéndose en sí mismo, como si deseara desaparecer. Otro estudiante respondió incorrectamente, y la clase estalló en risas. Los ojos de la señorita Grace se dirigieron hacia el fondo de la sala, deteniéndose en Leo, pero él mantuvo la cabeza baja, las manos escondidas bajo el pupitre. A la hora del almuerzo, la cafetería bullía de charlas y risas. Se abrían las fiambreras, liberando el olor a pollo frito, patatas fritas y dulces que llenaba el aire. Leo eligió un rincón sombrío contra la pared, sacando del bolsillo de su chaqueta un trozo de pan seco y endurecido. Arrancó pequeños trozos, masticando lentamente, con la mirada fija en la mesa frente a él. Nadie lo llamó por su nombre, nadie se sentó a su lado. Desde lejos, la señorita Grace observó. Su pecho se apretó al ver al pequeño niño con zapatos gastados, una camisa manchada de barro y manos curtidas por el trabajo. Se acercó, su voz suave, «Leo, ¿estás bien?» Leo levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, pero sus labios se forzaron en una débil sonrisa, más para tranquilizarla a ella que a sí mismo. «Sí, señorita, estoy bien». La respuesta corta y concisa se le atragantó. Un niño de 12 años que estuviera realmente bien nunca hablaría con esa voz, con esos ojos. De vuelta en su escritorio, la señorita Grace abrió su libro de registro de profesora. Su bolígrafo se detuvo sobre una página en blanco antes de escribir, «Leo, signos de angustia física y emocional. Necesita una supervisión cercana». Al final de la tarde, los niños salían corriendo por las puertas de la escuela. Alexander llevaba un tiempo sentado en su coche, con los ojos fijos en la valla. Todo el día había dado vueltas y, finalmente, incapaz de soportarlo más, condujo hasta allí solo para ver a su hijo en un entorno normal. Mientras los estudiantes salían corriendo en un coro de gritos y risas, vio a Leo al final de la fila. Abrió la puerta del coche, salió y se quedó helado al ver a Víctor. El hombre estaba apoyado en un farol, el cigarrillo brillaba en rojo, su mirada fría recorría el patio. Leo divisó a su padre a lo lejos. Sus pasos vacilaron, su pecho subía y bajaba. Por un momento, Alexander pensó que su hijo podría acercarse a él. Pero entonces el chico bajó la cabeza y aceleró el paso hacia Víctor. Alexander se quedó paralizado. El espacio entre ellos era solo de unas docenas de pasos, pero se sentía como un océano. No podía llamarlo, no podía abrazar a su hijo, ni siquiera podía preguntar, ¿estás bien? Todo lo que podía hacer era mirar impotente, hasta que Leo se subió al coche. La puerta se cerró de golpe y el viejo vehículo de Víctor se llevó a su hijo. Si fueras Alexander en ese momento, ¿te quedarías quieto viendo a tu hijo alejarse? ¿O darías el paso para estar a su lado? El viejo coche de Víctor se alejó de la puerta de la escuela, con humo gris saliendo de su tubo de escape torcido.
Alexander lo siguió a una distancia de varias decenas de metros, manteniendo una velocidad constante. En el espejo retrovisor, aún podía distinguir la pequeña figura de su hijo, desplomado en el asiento trasero, su cuerpo encogido sobre sí mismo como una sombra engullida por la oscuridad. La imagen apretó el pecho de Alexander. No podía acercarse más, no podía gritar su nombre, pero tampoco podía perderlo de vista. La carretera se extendía hacia los húmedos extrarradios. El crepúsculo brillaba sobre el resto del lustre de la lluvia. Cuando el coche de Víctor se detuvo frente a una casa de madera desgastada, Alexander apagó los faros y aparcó al amparo de los árboles. Bajó la ventanilla un poco y se quedó quieto, con los ojos fijos en la casa de enfrente. Una luz se encendió en la cocina. A través de la cortina medio corrida, la escena se desarrolló con claridad. Sobre la larga mesa de madera había un pollo asado, el aroma rico y grasiento flotaba hacia afuera. Víctor se sirvió una bebida. Marisa miró a su hijo, luego se apartó rápidamente. Leo se sentó en silencio, apartado del círculo de luz. Víctor seguía buscando los mejores trozos muslos dorados y alitas crujientes apilándolos en su propio plato. Poco a poco, la bandeja se vació, hasta que solo los restos y los huesos roídos fueron empujados descuidadamente al extremo más alejado de la mesa, justo delante de Leo. El chico bajó la cabeza, sus delgadas manos temblaban mientras picoteaba los escasos trozos de carne que aún se adherían a los huesos. La grasa le manchaba los dedos, sus labios agrietados estaban secos, sus ojos hundidos. Alexander observó a su hijo tragar, no solo para calmar su hambre, sino como si se estuviera tragando la humillación alojada en su pecho. Marisa lo miró una vez, la duda parpadeando en sus ojos, pero luego, solo levantó su copa de vino y desvió la mirada. No se pronunció ni una sola palabra. En la calle, Alexander sintió que el pecho se le apretaba como si lo estuvieran aplastando. Agarró el volante con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel hasta rasgarla. Por dentro, su mente gritaba, «Sácalo de ahí ahora mismo». Pero la razón lo detuvo. Si irrumpía, una llamada a la policía lo destruiría todo, perdería a Leo para siempre. Respirando hondo, Alexander buscó su teléfono. A través de una estrecha rendija en la cortina, amplió y tomó una foto, el pollo asado en la mesa, Víctor comiendo hasta saciarse, y Leo con la cabeza baja sobre los restos. Guardó la foto, marcó la hora y escribió una nota, casa número 17 Mill Street. 7:42 de la tarde cena. Leo comiendo sobras. Segundos después, envió la foto y la nota a su abogada, Samantha. He reunido más pruebas. Necesitamos acelerar las cosas. Dejando el teléfono a un lado, Alexander se enderezó en su asiento. Un recuerdo de hacía solo unos días le pasó por la mente, un punto rojo parpadeante en la cámara del timbre de la vecina. Se había convertido en el único destello en la oscuridad, una señal guía. Hizo un ligero asentimiento, su voz baja y firme en el habitáculo del coche, Leo, no te dejaré vivir así un día más. Las ruedas comenzaron a girar, rodando lentamente por la húmeda y fría carretera, llevándolo hacia la casa de al lado, el lugar con la cámara, donde depositaba toda su esperanza. Alexander salió del coche, con el corazón aún acelerado por la escena que acababa de presenciar. La imagen de Leo, encorvado sobre un plato de huesos de pollo roídos, lo perseguía hasta el punto de la asfixia. Sabía que no podría cerrar los ojos si regresaba al hotel. Ahora, sus pies parecían moverse solos, llevándolo por la calle vacía. El viento nocturno se colaba por el cuello de su chaqueta, gélido. La calle frente a la casa de Víctor estaba sumergida en una tenue luz amarilla, surcada por las sombras de los árboles. Al pasar la verja de la casa de al lado, la verja de hierro se abrió con un chirrido. Una mujer de mediana edad con cabello entrecano, envuelta en un cardigan de lana, paseaba a un perro pequeño por el patio. La luz del porche se derramaba, iluminando claramente su rostro. Era la misma vecina que había vislumbrado el otro día. Alexander se quedó inmóvil. Nora se sobresaltó ligeramente, con los ojos cansados, pero él rápidamente le ofreció una sonrisa y un pequeño asentimiento. Siento molestarla a estas horas. Soy el padre de Leo. Nora apretó la correa del perro, su expresión cambió. Esas pocas palabras la inquietaron. Lanzó una mirada hacia la casa al otro lado de la valla, las luces de la cocina seguían encendidas,
La sombra de Víctor se movía claramente detrás de la cortina. Su voz bajó, firme: no quiero meterme en sus asuntos, señor Víctor. Él es peligroso. Alexander dio un paso más, su tono urgente: entiendo su preocupación, pero usted misma lo ha visto. Leo no está viviendo como un niño. Lo obligan a trabajar constantemente, lo dejan con hambre, lo tratan con desprecio en su propia casa. No puedo quedarme de brazos cruzados, pero sin pruebas, no podré sacar a mi hijo de allí. Nora guardó silencio, sus nudillos se pusieron blancos al apretar la correa. El perrito ladró una vez, rompiendo el aire pesado. Suspiró, su voz temblorosa: usted no sabe que ese hombre es capaz de cualquier cosa. Todos por aquí guardan silencio por miedo. Alexander tragó saliva con dificultad. Recordó el momento en que la mano temblorosa de Leo se había deslizado en la suya, esos ojos llenos de miedo y un anhelo reprimido. Exhaló lentamente, bajando la voz hasta que fue casi una súplica: soy un padre. Si le doy la espalda ahora, lo perderé para siempre. No le pido que se enfrente a él. Solo necesito una cosa: una copia de la cámara de su timbre. Capturó todo. Eso es todo lo que pido. En ese momento, Nora tembló ligeramente. En su mente, volvió la imagen del niño desplomado junto a la pocilga, el pequeño cuerpo acurrucado, temblando. Esa noche se había apartado, pero su conciencia nunca había dejado de carcomerla. Ahora, ante ella, estaba un padre, dispuesto a humillarse y suplicar. Un largo silencio se extendió. Por fin, Nora abrió la puerta más, su voz baja, pero debe prometer que nunca mencionará mi nombre ante los medios. Testificaré en los tribunales con los servicios de protección infantil o la policía, pero mi identidad debe permanecer oculta al público. Alexander asintió con firmeza, sus ojos ardiendo de determinación: lo prometo. En la pequeña sala de estar, el monitor de seguridad en la pared aún brillaba. Nora buscó la grabación de la noche anterior. Cuando apareció el metraje, Alexander se quedó helado. Leo dentro de la pocilga, su frágil cuerpo desplomado junto al comedero. La voz enojada de Víctor sonó clara y aguda: date prisa, mocoso inútil. Nora copió el vídeo en una memoria USB. Luego, de repente, se dirigió a su escritorio. Encendió la impresora y rápidamente escribió una declaración que no revelaba detalles personales. La firmó y luego entregó tanto el papel como la USB a Alexander. Su mano tembló, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Esto es todo lo que puedo darle. Alexander apretó la USB y el papel como si fueran tesoros. Su voz se quebró: gracias. Esta es la primera esperanza real que he tenido para mí y para mi hijo. Nora hizo un débil asentimiento, sus ojos pesados de tristeza. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Por favor, cumpla su palabra. Alexander se inclinó en señal de gratitud. Al salir, levantó la cabeza hacia el sombrío cielo nocturno, pero por primera vez, una clara luz de esperanza brillaba en su corazón. En el ático frío, Leo se sentó junto a la ventana, aferrándose a su cuaderno gastado. Un tenue rayo de luz lunar se colaba por la rendija, cayendo sobre su delgado rostro. Abrió el cuaderno y garabateó líneas torpes. El bolígrafo temblaba, la tinta se corría, la página se arrugaba bajo su mano. Hizo una pausa, levantando la cabeza hacia el mundo exterior. Desde lejos, divisó unos faros desconocidos estacionados discretamente bajo los árboles. Sus ojos, antes sin vida, parpadearon, un agudo dolor le atravesó el pecho y sus labios temblaron mientras susurraba: papá. Era solo el viento enredado en la oscuridad, pero en ese instante, sintió que su padre todavía estaba allí fuera, sin abandonarlo. De repente, fuertes pasos resonaron desde las escaleras de abajo. Leo se sobresaltó, cerró apresuradamente su cuaderno, lo metió debajo de la almohada, apagó la lámpara del escritorio y se retiró a las sombras. La puerta del ático se abrió de golpe. Víctor apareció en el umbral, su figura proyectando una larga sombra por el suelo. Apretando su almohada, Leo contuvo la respiración. La luz de la calle exterior se colaba por la ventana, delineando claramente su silueta temblorosa en la esquina de la habitación. Mientras tanto, abajo en la calle, Alexander estaba sentado dentro de su coche, con la mano apoyada en el bolsillo donde guardaba la unidad USB y el documento de transferencia.
Sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. Al día siguiente, Leo siguió yendo a la escuela como de costumbre, sin embargo, hoy podría convertirse en un punto de inflexión que nunca olvidaría en su vida. Leo apoyó la cabeza en el escritorio, sumiéndose en un sueño profundo. Su vieja camisa estaba manchada de barro seco. Sus zapatos gastados con las suelas rotas yacían bajo el escritorio, empapados de agua de lluvia. Había planeado esperar a que la lluvia amainara antes de ir a casa, pero su cuerpo estaba agotado después de un largo día. Su respiración era trabajosa, su rostro demacrado apoyado en su brazo. Grace Miller, su maestra de aula, entró. Era su costumbre revisar el aula antes de irse. Cuando sus ojos se posaron en Leo, su corazón se apretó. Durante meses, había notado signos preocupantes en este chico, y esta vez no fue diferente. Mientras se agachaba para recoger un cuaderno caído, descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero, con los bordes húmedos y rotos. Había visto a Leo aferrarse a él antes, como si fuera un tesoro. Grace iba a volver a dejarlo, pero la página abierta reveló unas cuantas líneas garabateadas: alimentar cerdos, limpiar licor. Criar cerdos. Papá me hace arrodillar. Mucha hambre. Mamá llorando otra vez. Extraño mucho a papá. Las palabras rotas, la tinta borrosa como lágrimas, le golpearon el corazón. Grace ahogó un sollozo, su mano temblaba. Esto ya no era una intuición de maestra, era la verdad al descubierto. Un niño registrando sus días de sufrimiento. Respiró hondo, forzándose a mantener la compostura. En silencio, usó su teléfono para tomar fotos de unas cuantas páginas. Cada clic se sintió como una promesa: Leo ya no estaría solo. Cerró el diario y lo colocó con cuidado junto a su mano. En la oficina de la profesora, Grace abrió el expediente de Leo. Bajo tutor figuraba el nombre de Marisa. Su mano tembló al comenzar a marcar, pero la nota casada con Víctor la hizo detenerse. Llamar a Marisa podría no resolver realmente el problema. Sus instintos le decían que esta madre, también, era parte del miedo. Pasó otra página. Bajo padre divorciado apareció el nombre Alexander Reid, un número de teléfono, una antigua dirección de correo electrónico. Grace recordó vagamente que el padre había visitado la escuela unas cuantas veces, sus ojos sombríos, tan diferentes de su exterior tranquilo. Quizás este hombre era el único ancla verdadera de Leo. Se sentó y escribió un mensaje corto pero resuelto: soy Grace Miller, la maestra de aula de Leo Reid. Necesito reunirme con usted de inmediato para tratar un asunto serio relacionado con su hijo. Esto no puede resolverse por teléfono. Por favor, mantenga esto confidencial. No permita que nadie de la familia actual de Leo lo sepa. Su seguridad depende de esta discreción. Le esperaré en River Bend Café, a las 7 de la tarde de mañana. Grace Miller. Lo releyó 3 veces antes de pulsar enviar. El correo electrónico voló, llevando consigo tanto su preocupación como su determinación. Grace sabía que había traspasado un límite personal, pero era el único camino que quedaba. Esa noche, en el coche negro aparcado cerca de la casa de Leo, Alexander seguía dándole vueltas al USB que su vecina, Nora, le había dado. Había visto una y otra vez las imágenes de su hijo sucio dentro de la pocilga, con los gritos enfadados de Víctor cortando el aire. Cada fotograma era un cuchillo en su corazón. Su teléfono vibró. Miró la pantalla. Grace Miller, el nombre familiar, le puso en alerta al instante. Abrió el mensaje. Palabra por palabra apareció ante él: una cita, secreto, una advertencia. Lo leyó una y otra vez, su respiración se aceleró. Esto no era solo una prueba, era una aliada. Susurró, con la voz ahogada pero radiante de gratitud: gracias, muchas gracias. Por primera vez en años, Alexander sintió que no estaba solo, y la lucha por recuperar a su hijo nunca se había detenido realmente. ¿Alguna vez has visto a un niño escribir su tristeza en lugar de expresarla en voz alta? ¿Alguna vez te has encontrado con algo así en tu propia vida? Según la hora acordada, Alexander abrió la puerta de la cafetería del pueblo. Su abrigo todavía estaba húmedo, su corazón latía con fuerza, pero sus ojos permanecían agudos. En la mesa junto a la ventana, Grace Miller estaba sentada erguida.
La calma en su postura no podía ocultar la preocupación en sus ojos. Se saludaron con la cabeza, brevemente, como firmando un pacto. Grace deslizó una pila de fotos impresas sobre la mesa. Bajo la lámpara, aparecieron páginas del cuaderno de Leo, escritura temblorosa, frases cortas, palabras borrosas por el agua. No eran quejas, eran registros constantes de días agotadores de trabajo, comidas improvisadas y el miedo a ser llamado por su nombre. Los dedos de Alexander se apretaron sobre el papel hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que su hijo estaba privado, pero ver la verdad en la propia escritura de su hijo fue como un golpe que le aplastó el pecho. «Hijo mío, ¿cuánto tiempo ha estado viviendo así, señorita Grace?» Grace mantuvo su mirada, su voz baja pero firme. «No puedo darle un cronograma exacto, pero las señales han sido continuas. Leo rara vez almuerza correctamente, su ropa está raída, sus manos están callosas por el trabajo pesado. En clase, sabe las respuestas pero evita la atención, con miedo de que alguien note sus manos. Está aislado. He observado lo suficiente como para creer que cada palabra aquí es cierta. No puedo quedarme de brazos cruzados por más tiempo». Alexander se apretó la frente con ambas manos, exhalando un largo suspiro. Cuando levantó la vista, sus ojos seguían rojos pero claros, como si acabara de trazar una nueva línea de determinación. «Gracias. Me ha dado una base sólida sobre la que apoyarme. El resto, seguiré el camino correcto, un abogado, los servicios de protección infantil, CPS, y todos los procedimientos necesarios. No dejaré que Leo permanezca en ese lugar un día más. No puedo representarlo en el ámbito legal», dijo Grace, «pero testificaré. Diré exactamente lo que he visto, ni más, ni menos». Alexander colocó una unidad USB sobre la mesa. «La vecina, la señora Nora, me dio estas imágenes del patio». Víctor gritando, obligando a Leo a trabajar bajo la lluvia. Junto con eso, un cuaderno que ella fotografió. Suficiente para empezar. Los ojos de Grace se suavizaron por un momento. Por primera vez, vio a un padre que no se detuvo en el arrepentimiento, sino que pasó directamente a la acción ordenada. «Hágalo a fondo, señor Alexander. No deje que lo desestimen como una simple exageración de un niño». «No dejaré que nadie lo niegue más», respondió Alexander, cada palabra firme. «Leo es mi hijo. Merece vivir como un niño». Entre dos casi extraños, se formó un frente. La maestra portaba pruebas vivientes, el padre portaba una voluntad férrea. Su objetivo era uno y el mismo. Se separaron en la puerta. La lluvia había cesado, solo el pavimento mojado brillaba bajo las luces de la calle. En el bolsillo de su abrigo, el juego de fotos y la USB pesaban como un juramento. Alexander no regresó al hotel, se dirigió directamente a la oficina de la abogada Samantha. Se redactó y envió un correo electrónico directamente desde la sala de espera, las fotos del cuaderno, extractos de vídeo, un resumen cronológico por fecha y hora. Su teléfono se conectó a los servicios de protección infantil, CPS, su voz firme y decidida. «Soy Alexander Reid, padre biológico de Leo Reid. Tengo pruebas concretas de que mi hijo ha sido forzado a trabajos excesivos, maltratado, desnutrido y descuidado. Necesito que intervengan como lo exige la ley. Cooperaré plenamente. Nombres, Víctor y Marisa. Dirección. Periodo de tiempo». Todo fue suministrado claramente. Samantha respondió confirmando la recepción del archivo, programando una reunión con la policía y el CPS para la mañana siguiente. Todo estaba entrando en procedimiento. La noche se hizo más profunda, River Bend apagó sus últimas luces. Alexander se sentó ante la pantalla, revisando cada pieza de evidencia, agregando notas sobre marcas de tiempo, nombres de testigos, métodos de recolección. Verificó por última vez la lista para mañana, llevar a Leo a un médico, presentar el archivo a la policía, trabajar con el CPS, asegurar una vivienda temporal, solicitar una visita supervisada. Guardó la USB, cerró la carpeta y se recostó. Esto no fue un impulso repentino, era un plan que acababa de desbloquearse, y lo llevaría hasta el final. Fuera de la puerta, el viento se había calmado. Dentro, el teléfono zumbó, un mensaje de Samantha, cita para las 9. CPS confirmó la recepción del informe.
Mantén a Leo en un lugar seguro. Nos vemos por la mañana. Alexander cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, todo a su alcance se puso en orden, las tareas a terminar, las personas a conocer, los papeles a archivar. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde un padre debía estar. Arriba, en el ático, los pasos resonaron de nuevo por el suelo. Leo apretó su almohada, conteniendo la respiración. Pero en su mente, otra puerta se había abierto. Si alguien le creía, entonces una salida era real. En ese momento, la historia cambió silenciosa pero decisivamente, y a partir de aquí, la verdad hablaría por sí misma más fuerte que cualquier página borrosa de un cuaderno. Esa noche, la lluvia caía a torrentes. El viento aullaba a través de las rendijas de la puerta, azotando el patio trasero de Víctor, donde el suelo no era más que barro. Víctor se tambaleaba borracho, botella en mano, gritando con dureza: «Leo, sal aquí y limpia este patio». ¿Crees que el barro va a desaparecer solo porque está lloviendo? Leo arrastró silenciosamente una pala y salió al patio pantanoso. La lluvia helada le azotaba la cara, la ropa se le pegaba a la piel. Se agachó, recogiendo trozos de barro, sus manos entumecidas por el frío. Víctor estaba bajo el tejado del porche, mascullando maldiciones de vez en cuando. Bebía de la botella, su voz ronca ladrando: «Parásito. ¿Crees que moviéndote tan lento es como sobrevives?» Leo se mordió el labio, el estómago le carcomía de hambre, el pecho se le apretó. Cuando sus piernas cedieron por el agotamiento, Víctor de repente le empujó con fuerza en la pierna. Leo cayó de bruces en el barro, empapado de pies a cabeza. En ese instante, Leo levantó la vista a través de la cortina de lluvia. Vio la figura de su madre de pie junto a la ventana de la cocina. Marissa no salió, no dijo una palabra. Sus ojos lo seguían, borrosos por las lágrimas, pesados de anhelo. Por una vez, su mirada pareció aferrarse a él, como si quisiera gritar algo. A Leo se le cerró la garganta, un vacío le desgarró el pecho. Su madre lo amaba, pero nunca lo salvaría. Lo sabía, demasiadas veces antes se lo había enseñado. Y ahora, no podía más. Víctor se dio la vuelta, tropezando de nuevo hacia el interior en busca de más licor. En ese preciso instante, Leo lanzó la pala a un lado, sus piernas temblorosas lo llevaron hacia la puerta trasera. Las bisagras desvencijadas se abrieron con un gemido, su chirrido engullido por el aguacero. Corrió por el barro, las lágrimas mezclándose con la lluvia. En la carretera inundada a lo lejos, Alexander estaba sentado en su coche, con los ojos fijos en la casa. Había esperado pacientemente, tal como le había aconsejado su abogada. Y entonces vio una pequeña figura salir corriendo, tambaleándose bajo la tormenta. Leo. Abrió la puerta del coche de golpe y salió corriendo. Leo se había resbalado en el arcén, acurrucado, agarrándose el pecho. Alexander se dejó caer de rodillas y lo atrajo a sus brazos. La lluvia caía a cántaros sobre ambos, pero su abrazo era el único lugar que seguía cálido. Leo rompió a llorar, el sonido desgarrando la tormenta. «Papá, no quiero volver allí. Tengo mucho miedo. No quiero». Alexander lo abrazó fuerte, su voz ahogada, pero decidida: «Estoy aquí ahora, Leo. Nunca más te dejaré solo. Nos vamos». El niño se aferró a la camisa de su padre, todo su cuerpo temblaba. En ese momento, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe, derramando una luz dorada sobre la lluvia. Marissa estaba en el porche, mirando al padre y al hijo, sus ojos borrosos por las lágrimas, su mano temblorosa contra el marco de la puerta. Sin embargo, no llamó, no dio un paso adelante. Leo lo vio todo. Sus ojos se encontraron con los de su madre por un breve segundo, luego se dio la vuelta, hundiéndose más en los brazos de su padre. La elección era clara, eligió irse. Alexander subió a su hijo al coche, envolviendo su abrigo alrededor del pequeño cuerpo del niño. Salió del vecindario, con el corazón desgarrado, pero extrañamente aliviado. El coche finalmente se detuvo en un pequeño motel, donde había alquilado una habitación. Dentro de la habitación iluminada, Leo estaba acurrucado en la cama, agarrando una taza de leche caliente. Alexander se sentó frente a él, su mano temblaba ligeramente al tocar el frágil hombro de su hijo.
Su voz se suavizó. Leo, ¿puedes contarme todo? El chico asintió levemente, con los ojos enrojecidos. Palabra por palabra, entre sollozos, la verdad salió a la luz: trabajar como un sirviente, ser regañado y maltratado, comidas hechas de sobras, la noche de su cumpleaños pasada en la pocilga. Cada detalle cortaba a Alexander como una cuchilla, pero él escuchó pacientemente, anotando cada momento, cada día. Puso el cuaderno gastado de Leo a su lado, abriendo páginas manchadas de tinta. Las fotografió cuidadosamente, preservando cada rastro. Luego sacó el USB que Nora le había dado y lo conectó a su portátil. La pantalla parpadeó con el vídeo, Leo desplomándose junto al comedero de los cerdos, los gritos furiosos de Víctor de fondo. Los puños de Alexander se apretaron con fuerza. Alexander reunió todo: el cuaderno, el videoclip, el testimonio de Nora, y ahora la propia declaración de Leo. Una vez compilado todo, lo envió a la abogada. La videollamada sonó, y la voz seria de la abogada se escuchó: Señor Alexander, esto es lo suficientemente fuerte como para solicitar a la policía y a los servicios de protección infantil, CPS, que inicien una investigación de emergencia. Prepárese. Alexander se volvió hacia su hijo. Leo estaba acurrucado, sus ojos fijos en él, una mirada que contenía tanto miedo como una frágil esperanza. Alexander sonrió, le puso la mano en el cabello al chico y susurró: te prometo que, a partir de ahora, no tendrás que soportar un día más de esto. Fuera de la ventana, la lluvia no había cesado, pero en aquella pequeña habitación, padre e hijo se habían encontrado, y en ese preciso instante, las ruedas de la justicia empezaron a girar. La clínica pediátrica en el centro de la ciudad brillaba bajo intensas luces blancas, impregnada de olor a antiséptico. Todo estaba impecable, ordenado y extrañamente silencioso, tan diferente de todo lo que Leo había conocido. El niño estaba sentado en la camilla de exploración, cubierto con una sábana blanca impecable, su delgado brazo vendado después de que el médico le curara los rasguños. Su cabello húmedo se pegaba a su frente, su rostro aún marcado por el agotamiento y la preocupación. Alexander se sentó a su lado, agarrándole la mano con fuerza, tratando de calmarlo. El doctor Keller, un hombre de cabellos plateados y rostro amable, suspiró después de terminar el examen. Escribió cuidadosamente en el expediente: callosidades inusuales en las palmas y las yemas de los dedos. No son las marcas de un niño de 12 años corriente. Malnutrición severa, peso casi 8 kilos por debajo de lo normal. Múltiples abrasiones nuevas y antiguas, indicando trabajo pesado frecuente e impactos repetidos. Alexander apretó la mano de su hijo, un dolor le atravesó el pecho. Prepararé un informe completo, dijo Keller, sus ojos resueltos. Esta es clara evidencia médica de abuso. No se puede negar. La enfermera Priya colocó suavemente una taza de leche tibia y un trozo de pan blando en las manos de Leo. Intenta beber esto. Te calentará el estómago. Leo dudó, pero cuando vio que Alexander asentía levemente, se llevó temblorosamente la taza a los labios. La leche tibia le resbaló por la garganta, extendiéndose por su cuerpo frío. Se estremeció ligeramente, sus ojos se enrojecieron. Una lágrima se deslizó, y rápidamente bajó la cabeza para ocultarla. Mientras Leo comía en silencio, Alexander reunió todos los documentos del doctor Keller. Recibió de Ava, la representante del CPS, un paquete que describía los derechos de Leo y los procedimientos para la custodia protectora temporal. Ava tranquilizó a Leo: el CPS se asegurará de que tengas un lugar seguro donde quedarte, con visitas supervisadas. Después de dejar la clínica, Alexander no dudó. Llevó a Leo a un hotel cercano para que el niño pudiera descansar, asegurándose de que estuviera a salvo. Luego, condujo directamente a la estación de policía local. En su bolsillo llevaba las pruebas irrefutables, el informe médico de Leo, fotos de su cuaderno y el USB que contenía el vídeo de Víctor abusando de Leo en la pocilga. Lo puso todo sobre el escritorio de un oficial de policía. El oficial escuchó atentamente, estudiando las pruebas, y su expresión se volvió cada vez más seria. Alexander sintió una chispa de esperanza: quizás finalmente se haría justicia. Pero justo cuando terminó su declaración y estaba a punto de irse, un grupo de otros oficiales entró. Le ordenaron a Alexander que se detuviera. Señor Alexander Reed,
Tenemos una orden de arresto en su contra por cargos de secuestro de menores, presentada hace 2 días por la señora Marissa Reed y el señor Víctor. Alexander se quedó paralizado. No podía creer lo que oía. Marissa se había movido primero. Fue procesado y llevado, dejando atrás las miradas curiosas y la dolorosa verdad aún sobre el escritorio del oficial. La sala del tribunal permaneció en solemne silencio, la luz fría se filtraba por los altos ventanales y se derramaba sobre las filas de bancos de madera, proyectando una tensión pesada, casi sofocante, sobre la sala. Espectadores y periodistas llenaban cada asiento, todos esperando el veredicto que decidiría el destino de un niño. Alexander se sentó a un lado, su rostro tenso por el esfuerzo, pero sus ojos firmes y decididos. A su lado, la abogada Samantha mantenía una compostura tranquila y segura. Y en la primera fila se sentaba Leo con Ava. El niño se aferraba con fuerza al brazo de ella, sus pequeños ojos se movían con miedo, mezclado con un leve rastro de curiosidad por este extraño mundo nuevo. Comenzó el juicio. El abogado de Víctor abrió con una andanada de argumentos afilados, golpeando a Alexander con ataques implacables. Su señoría, señoras y señores del jurado, comenzó, su voz teatral. Estamos presenciando un acto flagrante de un padre que abandonó a su hijo durante años. Y ahora, regresa no por amor, sino por razones egoístas. Alexander Reid ha secuestrado descaradamente a Leo del hogar estable que tenía de su padrastro, Víctor, el hombre que lo ha criado durante los últimos 6 años. Víctor se sentó junto a su abogado, con una postura digna, aunque sus ojos miraban a Alexander con un desafío abierto. A su lado, Marissa Reid, la madre de Leo, estaba sentada erguida, su rostro cuidadosamente maquillado para mostrar dolor y preocupación por el hijo robado por su padre biológico. Se secó las lágrimas, interpretando su papel de madre afligida a la perfección. El señor Alexander Reid abandonó a su hijo cuando el niño tenía solo 6 años. Nunca recibió el amor de un padre, continuó el abogado de Víctor, subiendo el tono de voz. Y ahora, justo cuando la vida de Leo se había estabilizado, este hombre aparece de repente, seduciéndolo con promesas vacías. Esto no es nada menos que un secuestro, una cruel intrusión en la vida de un niño. Víctor asintió ligeramente, con el rostro lleno de confianza, como si todo estuviera firmemente bajo su control. Alexander apretó los puños, la ira ardía en su pecho. Quería levantarse y replicar, pero Samantha lo detuvo con un suave toque en el codo. Cuando le llegó el turno, Samantha, la abogada de Alexander, se puso de pie con serena autoridad. Su señoría, señoras y señores del jurado, comenzó, su voz clara rompiendo el silencio. No negamos la ausencia del señor Alexander Reid en el pasado. Pero probaremos que este supuesto secuestro no fue solo un acto de rescate, sino una liberación para Leo de una vida sofocante donde fue brutalmente abusado, tanto física como emocionalmente. Comenzó a reproducir el vídeo de la cámara del timbre de un vecino, capturando el momento en que Alexander vio por primera vez a Leo encerrado en una pocilga la noche del cumpleaños del niño. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Leo aparecía en pantalla, tambaleándose con un cubo de basura, su rostro manchado de suciedad, mientras Víctor le gritaba. Luego vinieron las imágenes de Víctor ladrando órdenes, obligando a Leo a arrodillarse y fregar el licor derramado, junto con clips de él llevando al niño a realizar trabajos pesados en la pocilga bajo la lluvia torrencial en la oscuridad de la noche. Cada clip caía como un poderoso golpe contra la defensa de Víctor. Un murmullo se extendió por la sala, varias caras se retorcieron de asco. Pero Samantha no se detuvo ahí. Presentó el cuaderno de Leo, lleno de anotaciones garabateadas que su maestra, la señorita Grace, había fotografiado: llevar la bazofia. 3 cubos. Fregar toda la bodega de vinos. Cumpleaños. Alimentar cerdos. Hambre. Lluvia. Frío. Mamá llorando. Cada línea golpeó como un martillo de verdad, pintando una imagen desgarradora de la vida del niño. La señorita Grace, maestra de Leo, subió al estrado de los testigos. Relató con vívido y sincero detalle la soledad de Leo en la escuela, las heridas en sus manos, su ropa raída y la mirada de miedo en sus ojos cada vez que ella intentaba acercarse a él. También compartió que Leo nunca se atrevía a hablar en clase porque tenía miedo de que otros notaran los callos en sus manos. Luego, la señora Nora, la vecina, también testificó.
Describió las veces que había presenciado el maltrato a Leo y confirmó que había proporcionado a Alexander valiosas grabaciones de vídeo como prueba. El punto de inflexión llegó con un informe médico del Dr. Keller. Lo presentó breve pero firmemente: los callos, la desnutrición y las lesiones repetidas demuestran que Leo ha sido sometido a años de trabajo duro. Esto no puede explicarse como accidentes. El niño necesita un entorno seguro y terapia a largo plazo. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto, nadie podía negarlo por más tiempo. A continuación, la representante de CPS, Ava, subió al estrado para confirmar: Leo ha sido colocado en una vivienda temporal segura con su padre biológico. Hemos programado visitas supervisadas y organizado sesiones de terapia regulares de acuerdo con las recomendaciones del Dr. Keller. Las palabras decisivas de Ava sonaron como un sello de protección sobre el futuro del niño. Ante tan irrefutables pruebas, Víctor comenzó a flaquear. Lanzó una mirada amenazante a Marissa. Hasta ese momento, Marissa había mantenido una expresión fría, pero su rostro de repente palideció bajo la mirada de Víctor. ¿Tembló? La abogada Samantha fijó sus ojos en Marissa, aprovechando ese momento de debilidad. Señora Marissa Reed, ¿tiene algo que desee decir? Usted fue testigo de todo esto, ¿verdad? Marissa se mordió el labio. El silencio pesó mucho en la sala. Miró a Víctor y vio el brillo helado en sus ojos. Luego miró a Leo, el frágil niño que se aferraba con fuerza a Alexander, su rostro marcado por el miedo. Una lucha interna se libró dentro de ella. De repente, Marissa habló, su voz tembló, suave al principio, luego se elevó hasta romper el silencio. No, no es que no lo supiera. Lo vi, Víctor. Víctor a menudo trataba a Leo terriblemente. Obligó al niño a hacer trabajos duros, lo hizo comer sobras, incluso lo hizo dormir en la pocilga. Le rogué que se detuviera, pero no me escuchó. Me amenazó con golpearme, con echarme de la casa. La sala del tribunal bullía de susurros. Víctor se levantó de un salto, su rostro demacrado, pálido de furia, listo para arremeter contra Marissa, pero su abogado lo jaló de vuelta a su asiento. Marissa rompió a llorar, sus cargas largamente enterradas se derramaron. Estaba aterrorizada. Tenía tanto miedo de Víctor. No me atrevía a hacer nada. Lo siento, Leo. Lo siento mucho, hijo mío. Los ojos de Alexander ardían tanto de ira como de piedad al mirar a Marissa. Sin embargo, en ese momento, supo que la verdad finalmente había salido a la luz. Leo fue llamado al estrado. El niño tembló al avanzar, sus ojos buscando a Alexander. Su padre le dio un pequeño y firme asentimiento de tranquilidad. Con una voz pequeña pero firme, fortalecida por el testimonio de su madre, Leo habló: Yo ya no quiero volver con él. Quiero vivir con mi papá. Quiero ir a la escuela, jugar como los otros niños. Solo quiero ser un niño. La sala del tribunal quedó en silencio, cargada de emoción. El juez Collins, con el rostro grave y pensativo, miró directamente a Víctor y Marissa. El mazo golpeó, resonando en la sala mientras dictaba el fallo. Basado en la evidencia presentada y el testimonio de los testigos, este tribunal encuentra que Leo Reed ha sido sometido a abuso prolongado y severo. Por lo tanto, el tribunal dictamina lo siguiente: primero, se otorga la custodia temporal de Leo Reed al señor Alexander Reed por un periodo de 12 meses, después de lo cual se revisará el caso. Segundo, el señor Víctor tiene prohibido contactar a Leo Reed de cualquier forma. Tercero, la señora Marissa Reed debe asistir a clases de responsabilidad parental y asesoramiento obligatorio. Alexander abrazó fuertemente a Leo, lágrimas de alegría corrían por su rostro, mezclándose con las de su hijo. Le susurró al oído al niño, su voz temblaba de amor: a partir de ahora, estás realmente en casa, hijo mío. Ya todo terminó. Un año después de aquel fatídico juicio, la vida de Leo había dado un giro completo. El patio de la escuela de River Bend brillaba bajo la luz dorada del sol, lleno de las risas claras y despreocupadas de los niños. Ya no había el hedor de los corrales de animales ni el eco de los gritos furiosos, solo el aroma a hierba fresca y el suave toque de la brisa otoñal. Leo, ahora un niño de 13 años, se veía más alto, con un brillo saludable en sus mejillas y ojos que destellaban alegría y confianza.
Llevaba unas zapatillas azules nuevas, brillantes y resistentes, mientras se alineaba en la línea de salida con sus compañeros para la carrera escolar. Esta era la vida que antes solo se atrevía a soñar. Sonó el silbato, y Leo salió disparado. Corrió a toda velocidad, con una sonrisa radiante en su rostro, llevado por la emoción de la carrera. Desde las gradas, Alexander mantuvo sus ojos fijos en su hijo. Lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas mientras veía a Leo correr con todas sus fuerzas, ya no el niño asustado y frágil de años pasados. Por fin, Leo cruzó la meta en tercer lugar, levantando la mano para saludar a sus amigos y a su padre, rebosante de energía y alegría. La vida de Leo se había transformado. Alexander había vendido la vieja casa y se habían mudado a un hogar más acogedor en los suburbios, cerca de un gran parque abierto. Dedicó todo su tiempo a su hijo, llenando los huecos de una infancia que una vez le fue robada. El vínculo entre padre e hijo creció lentamente, nutrido por las cosas más pequeñas y familiares. Cada mañana, Alexander se levantaba temprano para preparar un desayuno adecuado para Leo, comidas nutritivas que el niño nunca había conocido antes. A Leo le encantaban especialmente los panqueques que Alexander hacía desde cero, comiendo con deleite y sonriendo de oreja a oreja mientras su padre contaba historias divertidas de sus propios días escolares. Por las tardes, Alexander a menudo dedicaba tiempo a leerle cuentos a Leo antes de acostarse o a explorar el mundo con él a través de videojuegos y partidas de ajedrez cuidadosamente pensadas. Leo, que antes era un niño retraído y silencioso, se abrió gradualmente, dispuesto a compartir historias de la escuela y los sueños que llenaban su mente. Alexander escuchaba con paciencia y amor, respondiendo a cada pregunta lentamente, reconstruyendo el puente de afecto que una vez había sido cortado. No fue solo dentro del hogar, las experiencias al aire libre también se convirtieron en recuerdos preciosos para ambos. Los fines de semana, Alexander y Leo a menudo pasaban tiempo juntos explorando el parque. Alexander le enseñó pacientemente a Leo a montar en bicicleta, paso a paso, manteniendo su mano en el sillín hasta que la confianza del niño creció. Al principio, Leo dudaba, incluso tenía miedo, pero Alexander nunca se apartó de su lado. Siempre alentando, siempre firme. La primera vez que Leo pedaleó solo, sin el apoyo de su padre, gritó de alegría, mirando a Alexander con un brillo en los ojos que nunca antes había estado allí. Alexander abrió sus brazos de par en par y atrajo a su hijo, sintiendo el notable progreso de Leo. También llevó a Leo a la biblioteca, ayudándole a elegir libros de aventuras y descubrimientos, abriéndole suavemente la puerta a un nuevo mundo de conocimiento e imaginación. Alexander no era solo un padre, sino también un compañero, un sanador de las heridas de Leo. Fielmente llevó a Leo a sus citas de terapia, esperando pacientemente afuera, siempre listo para escuchar y hablar después. Con el tiempo, las pesadillas de Leo comenzaron a desvanecerse, y su sonrisa se volvió más genuina, más natural. Alexander nunca dejó de recordarle que era digno de amor, digno de felicidad, y que el doloroso pasado quedaba atrás, no como una definición de quién era hoy. Una tarde, mientras ordenaba su habitación, Leo encontró un sobre viejo. No tenía sello y estaba dirigido a su antigua casa. En el exterior había una escritura apresurada pero familiar, para mi hijo, Leo. Reconoció la letra de su madre, Marisa. Su corazón latió más rápido, atrapado entre la curiosidad y un atisbo de miedo. Abrió la carta. Las palabras eran breves, la escritura aún temblorosa. Mi querido hijo Leo, no sé si algún día leerás esta carta, o si la tirarás. Ni siquiera puedo esperar que me perdones. Me equivoqué, Leo. Fui demasiado débil, demasiado asustada de Víctor, para protegerte. Vi todo lo que soportaste, y me quedé en silencio. Ese silencio me ha atormentado cada día. Te hice daño, y lo siento profundamente. Ahora, estoy asistiendo a las clases de asesoramiento que el tribunal requiere. Hablan de responsabilidad, de coraje. Estoy intentando, Leo, convertirme en una mejor persona. Sé que no puede borrar el daño que causé, pero quiero que sepas que me arrepiento. Espero que algún día encuentres la verdadera paz. Siempre te he amado, Leo. Tu madre, Marisa. Leo leyó la carta una y otra vez. No lloró, ni sintió la ira que había imaginado que sentiría. En cambio, hubo una pesadez en su pecho, mezclada con una extraña sensación de alivio.
Marissa había admitido sus fallos y su disculpa, aunque tardía, tocó un rincón silencioso de su corazón. Dobló la carta y la guardó en un cajón aparte. Pertenecía al pasado, una cicatriz que había sanado pero que aún le recordaba el viaje y el perdón. Después, Leo colocó suavemente el viejo osito de peluche remendado en la estantería junto a sus nuevos juguetes y el trofeo deportivo que acababa de ganar. Ya no se aferraba a él como un escudo, como lo hacía antes. El oso permanecía allí como un viejo amigo, un recuerdo del pasado, pero Leo ya no lo necesitaba para sentirse seguro. Había encontrado seguridad en el abrazo de su padre, en su nuevo hogar, en el amor incondicional y en sí mismo, un niño fuerte y feliz. En su nuevo cuaderno de tapa azul brillante, un regalo de Alexander, Leo se sentó y escribió con letras claras y cuidadosas, su rostro iluminado con una sonrisa de satisfacción, registrando las alegrías restauradas de una infancia que le había sido devuelta. 13º cumpleaños. Pude correr, reír. Pude ir a la escuela. Tengo una familia que me ama. Tengo a papá. No más cerdos. Alexander entró en la habitación y le puso suavemente la mano en el hombro a Leo. Miró a su hijo con ojos llenos de amor y orgullo. Suavemente, susurró, cumplí mi promesa, hijo mío. A partir de ahora, nunca más estarás solo. Realmente has encontrado tu hogar. Leo levantó la cabeza y le sonrió a su padre, una sonrisa más brillante que nunca. Sabía que esto era más que una casa física, era un hogar construido sobre el amor, la seguridad y la esperanza. Mientras la puesta de sol bañaba la pequeña casa en un resplandor dorado, envolviendo a Alexander y Leo en su calidez, pudimos sentir la paz por la que tanto habían luchado. El viaje de Leo no fue solo una historia de liberación de la oscuridad del abuso, sino también un poderoso testimonio de resiliencia y coraje. De un niño frágil y asustado encerrado en una pocilga, Leo se había levantado y había encontrado su propia voz, no solo para salvarse a sí mismo, sino para recordarnos a todos el verdadero valor de la libertad y el amor. Esta historia también es un recordatorio aleccionador de que a veces las personas en las que más confiamos pueden dejar las cicatrices más profundas. Las acciones de Víctor no fueron solo abuso físico, robaron la infancia, plantando miedo y soledad en su lugar. Y sin embargo, a través de Alexander, fuimos testigos del poder del amor de un padre, suprimido durante años, pero mantenido vivo a través de una promesa inquebrantable. Su presencia, paciencia y amor incondicional no solo ayudaron a Leo a sanar, sino que le devolvieron la infancia que le fue negada. Y no fueron solo ellos dos. Esta historia también honra a los héroes silenciosos entre nosotros, Grace, la maestra compasiva que se negó a mirar para otro lado, Nora, la vecina de buen corazón que intervino sin dudarlo. Nos recuerdan que un pequeño acto de bondad, ofrecido en el momento adecuado, puede ser la chispa de luz que guía a alguien fuera del lugar más oscuro. Incluso Marissa, aunque sus errores fueron graves, encontró su camino hacia el arrepentimiento, demostrando que las personas pueden cambiar, sin importar el costo de su pasado. El mensaje de esta historia es claro: nunca cierres los ojos ante la injusticia, nunca subestimes el poder de una palabra amable o una mano amiga, y sobre todo, nunca pierdas la esperanza en la sanación y en el amor. Después de seguir este viaje profundamente emocional, nos encantaría saber de ti. ¿Cómo te conmovió la historia de Leo y Alexander? ¿Qué lecciones personales aprendiste de ella? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente valoramos cada voz. Nuestra esperanza es que historias como esta puedan llegar al corazón, inspirar esperanza y generar un cambio positivo en cada una de nuestras vidas. Gracias por recorrer este camino con nosotros.